Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a su espacio de entrevistas de Enfoque. Es un placer el que usted nos acompañe en este martes 12 de agosto. Le saluda Cecilia Navarrete y preste usted muchísima atención ya que estaremos abordando un tema bastante interesante. Estoy hablando de la ruta legal de las herencias, cómo poder realizar la aceptación de herencias acá en el país. Y pues para ello nos acompaña un abogado experto en el tema. Estoy hablando de Miguel Vélez, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias, Cecilia. Buenos días a todos los que nos sintonizan. Pues estamos acá a sus órdenes para contestar las dudas que haya con respecto a este tema que es demasiado amplio. Exactamente, creo que no alcanzaría un programa completo para definir cada detalle de qué conocer acerca de las herencias, pero para iniciar con nuestra entrevista vamos a definir el concepto de herencia y por supuesto los diferentes tipos de herencia que hay. Por favor. Sí, bueno, primeramente mencionar cómo es nuestro derecho salvadoreño, cómo aplica el tema de la herencia. Nosotros hemos dividido a nivel de la ley todos los escenarios de la vida. Y ahí tenemos que comenzar. Tenemos nacimiento, vida y muerte. Sí. En el caso de muerte, el Código Civil ya a nosotros nos dice, mire, cuando una persona fallezca, sus bienes que son transmisibles pueden pasar a otra persona. Entonces, herencia es prácticamente aquella masa sucesoral, así dice la ley. Esa masa sucesoral, esa masa patrimonial que deja una persona, en la cual quienes se pueden apropiar de vía legal son los herederos. Eso es una herencia a grandes rasgos, ¿verdad? Y dentro de las herencias nosotros subdividimos el tema de los testamentos, porque el testamento es la ruta ideal para poder disponer de ese patrimonio ya y dejárselo a una persona cuando ésta fallezca. Pero hay casos donde no se puede hacer testamento o las personas no saben hasta dónde llega este tema del derecho que tienen de poder hacer un testamento y ya la ley comienza a determinar que eso se llama herencia intestada. Correcto. Hablando siempre de este tema del testamento y de ser intestada también, ¿cuál es el proceso más fácil? Es decir, muchas personas piensan de que el tener grandes cantidades de dinero, el tener mucha mobiliaria, mucho activo fijo, es necesario el testamento. Sin embargo, estábamos hablando fuera de cámara que herencia puede ser hasta una mascota, puede ser un bien preciado para esa persona. Sí, este es un debate bastante doctrinario que se ha tenido porque hay derechos transmisibles y derechos intransmisibles. Okay. Todos los derechos transmisibles solo son los patrimoniales. Es decir, una persona tiene derecho al patrimonio, pero también tiene derechos morales, derechos personales, tiene derecho a una identidad, derecho a una identidad moral, pero en el tema de herencia únicamente se tiene que contar el patrimonio, pero el patrimonio ¿qué es? Todo aquello que tiene una cantidad pecuniaria, todo el cual se le puede asignar una cantidad. Ustedes pueden disponer de sus bienes muebles e inmuebles, y bienes muebles pues son variados, puede ser un vehículo, puede ser un perrito, puede ser un gato, no importa el tipo de bien inmueble, siempre que tenga una cantidad específica o se le pueda asignar una cantidad en el futuro. Ok, hablemos de los costos. Resulta mucho más fácil para un abogado, para una familia, el poder realizar el trámite de herencia cuando hay testamento. Es decir, la persona, el costo es prácticamente dependiendo del valúo, lo que el abogado decida. Pero ¿qué sucede cuando no hay testamento? Pues la familia que está en trámite de poder realizar todo ese proceso de herencia gasta muchísimo más. Sí, es complicado sí, lo que se deja. Es complicado. Quizás una de las recomendaciones que yo siempre he hecho es que las personas tienen que acercarse, asesorarse con un abogado y pues emitir su testamento. ¿Por qué? Cuando hay testamento es un poco más fácil porque ya el sucesor dice, ok, a mi hijo le voy a dejar un inmueble, a mi otro hijo le voy a dejar el vehículo, a mi otro hijo esto. Ya no hay para dónde pelear. Exacto, ya no hay para dónde pelearse. A eso se le llaman herederos de cuota, dice la ley. O herederos universales en aquellos donde, miren, dejo mis dos hijos, decidan ustedes al final. Los herederos en primera instancia. Exacto, herederos universales. Ahora bien, pero ¿cuál es el problema que siempre se ha visto y el que más se ve a la hora de la práctica? Son aquellas personas que no deciden de su patrimonio, no emiten un testamento y ya la ley comienza
a derivar a quiénes son los herederos. En primer momento siempre son los hijos, después siguen los padres, después siguen los cónyuges, primos, tíos, hasta llegar hasta la Universidad de El Salvador. Así dice el Código Civil en el 998, en su artículo 998. Es complicado y es más costoso cuando no hay herencia también, porque determinar los derechos a los cuales la persona puede acceder, porque mientras en el testamento hay delimitación de quiénes son, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pero ya se sabe la cantidad de herederos. En cambio, en la herencia intestada es de buscar quiénes tienen un posible derecho, y eso retrasa un poco más el proceso, ya sea en vía judicial o en vía notarial. Hemos tenido también muchísimos casos, más de nuestro amigo televidente, familiar o amigo, personas que por muchísimas razones pues deciden no aceptar su herencia. Una de estas pues es el alto costo de los impuestos que tiene que pagar, que muchas veces es más alto que el bien que está a punto de recibir, si en dado caso lo acepta. Es correcto. Comúnmente lo que se ve son cuando hay, mire, fíjese de que mi papá dejó un inmueble, nunca hizo un testamento, pero queremos ver nosotros si tenemos derecho. Sí, claro que tienen derecho. Queremos ver cómo hay que hacer el procedimiento, y comenzamos nosotros como abogados a decirle, hay que hacer esto y lo otro. El problema radica, más que todo, como mencionaba anteriormente, en cuanto a los derechos, a determinar si de verdad tiene derecho, quiénes tienen derecho, comenzar a buscar, y al final se va complicando un poco más siempre cuando no hay herencia, y eso es cuando no hay testamento, y ese es de los principales problemas que se tiene. Ahora bien, dentro de eso, imaginémonos el caso hipotético, dejan un inmueble, ese inmueble tiene servicios de agua, ese inmueble tiene servicios de luz, en algunos casos, en otros no. Esos inmuebles deben a veces tasas municipales o impuestos municipales. Al día, ¿verdad? Exacto, hay que verificar todas esas situaciones, pero ¿cuál, digamos, es el candado que se le pone a esa aceptación de herencia? Es cuando se acepta con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo acepto, pero sobre solo la cantidad a la cual yo he accedido. Y sí, es cierto, es mi inmueble de ahora en adelante, pero yo no me voy a hacer cargo más allá de lo que el inmueble vale. Porque ¿cuál es el problema? Si nosotros no establecemos eso desde un inicio, cualquier acreedor puede venir y comenzar a perseguir la herencia, digamos, la masa sucesoral, hasta encontrar el patrimonio de quien lo está aceptando. Entonces ahí sería de ver caso en específico, pero como le digo, comúnmente en los inmuebles sucede eso, de que hay deudas todavía. Entonces lo que uno coloca es ese tema de beneficio de inventario, y ya la persona va a pagar a prórrata, dice el código, de lo que el deudor en su momento, que era quien vivía, le debía al Estado o cualquier entidad, ¿verdad? Quisiera conocer además, abogado, en el caso de aquellas personas que pues sí están dispuestas a aceptar su herencia, pero como ya sabemos que es todo un proceso bastante complejo, se vienen muchísimas dudas en cuanto a nombres. Más que todo en tiempos anteriores se da de que cuando iban a aceptar a la persona pues se equivocaban en un apellido, se equivocaban en algún nombre. ¿Eso afecta también? Sí afecta, porque realmente, bueno, si usted se llama Juan Pérez, y le ponen Juan Pérez o Carlos Pérez, sí, no puede ser, no concuerda, puede ser la misma persona. Por ejemplo, una persona puede conocer, no, es que él se llamaba Juan, y el otro decir, no, es que yo sabía que se llamaba Carlos, ¿verdad? Pero a pesar que socialmente corresponden a una persona, legalmente son diferentes. Okay. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Aquí se le agrega otro paso extra. En la ley a nosotros nos da la posibilidad de hacer una escritura de identidad personal. Vulgarmente se le conoce como juicio de identidad. Okay. Pero la escritura de identidad personal se puede hacer en dos momentos. Ya la persona está viva, ok, dice, mire, tengo este problema, socialmente me conocen de esta forma, pero no corresponde a mi asiento en partida de nacimiento, no corresponde a mi asentamiento en seguro social o en cualquier registro. Ok, en vida se puede hacer, pero también se puede hacer post-mortem, es decir, ya la persona fallecida, en este caso el heredero o el posible heredero, el que tenga un derecho de herencia, puede acudir ante un notario
puede manifestar esa situación y por medio de 2 testigos establecer que esa persona fallecida se llamaba de una forma y fue asentada de otra, y no, que nos referimos a la misma. Ahora bien, ¿qué es lo que generamos con eso? Generamos un documento en el cual ya no hay duda que esa persona sea quien ha dejado la herencia, y ya se puede aceptar herencia libremente, no hay problema. ¿Cuánto tiempo llevaría de atraso estos procesos? Es decir, ustedes mandan a la persona para que vaya con el notario, hay que revisar partidas de nacimiento, hay que revisar toda esa cuestión para presentar ya el papeleo pues en orden. Sería esa pregunta la voy a dividir en 2, porque un detalle es cuando hay herencia, y otro, perdón, testamento, y otro donde no hay testamento. Cuando hay testamento es más fácil, ya lo habíamos establecido, digamos son 2 personas, ya sabemos que son 2 personas y ahí no nos perdemos. Lo único que necesitamos es el testamento, las partidas de nacimiento, partidas de función, y ya con eso podemos iniciar. Pero ¿qué pasa con este lado? Con este lado donde no hay testamento. Aquí hay que buscar quienes tienen derecho sobre eso. Pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser cónyuges, pueden ser convivientes, pueden ser tíos. Es de verificar hasta dónde llega y hasta dónde están vivos también. Porque un parámetro que la Corte determinó, que eso no está en la ley, pero la Corte lo determinó, es que cuando el causante es la persona que fallece y deja su herencia, cuando el causante ha fallecido y tenía menos de 75 o igual a 75 años, es de verificar si sus padres están vivos. Y si están vivos, relacionar las partidas de nacimiento y seguir las diligencias con él, y si no están vivos, relacionar las partidas de defunción. Pero ¿qué pasa cuando el causante tenía más de 75 años? Únicamente se coloca que biológicamente es imposible que los padres estén vivos. Ahora bien, en este punto, en ambos casos se puede seguir judicial y notarialmente. Del juzgado va a depender cuánto tiempo se tarde, porque si la ley manifiesta que se tienen que emitir edictos, se tienen que publicar, pero no se establece exactamente cuánto tiempo dura, todo depende de la carga judicial. En cambio, en vía notarial yo les puedo establecer que se anda tardando entre 1 o 2 meses la aceptación de herencia, ya con sus publicaciones. Eso es lo que yo personalmente como notario me he tardado en sacar las aceptaciones de herencia, y han salido bastante bien. Ok, en ese caso también hay muchísimas veces que las personas que fallecen pues sí han dejado un testamento, pero no son los beneficiarios la familia, es decir, estas personas dejan sus bienes a cargo de instituciones benéficas, a cargo de cualquier otra institución que no tenga nada que ver con la familia. ¿Pueden las familias cambiar esta situación o directamente se tiene que hacer la voluntad tal cual está estipulada en el testamento? No se puede cambiar la voluntad del causante. Ya si el causante manifestó que se lo va a dejar a una institución, una ONG o cualquier persona diferente a la familia, se tiene que respetar lo que dice el testamento, correcto, porque él ya la Constitución manifiesta que él tiene libertad de hacer su testamento y de disponer de sus bienes como a él le parece. ¿Ya le ha tocado un caso así? Sí, la verdad es que sí. Mucha problemática tocó, con mucho la problema. familia. De hecho, sí, porque esta persona dejó la herencia a un nieto. O sea, sí se asemeja al caso, pero digamos que a veces lo común es que sea hijos, sea padres, pero no, fue un nieto lejano. Y a la hora de preguntarme a mí cómo era el proceso, yo les manifesté, mire, el único que tiene derecho en esta herencia es el nieto, nadie más. Y comenzaron, ¿y por qué? Pero nosotros convivimos con él, sí, pero al final, si el sucesor en este caso manifiesta que se lo quiere dejar a cualquier persona extra, es su decisión, es su última voluntad. No en caso cuando no hay testamento, porque ahí la ley ya presume, ok, esta persona no dejó testamento, no podemos dejar los bienes muebles e inmuebles sin un representante, sin un titular por cualquier situación que se pueda generar. Entonces sí hay que aceptar herencia. ¿Y a quiénes vamos a llamar? Ok, a los hijos, a los padres, a los cónyuges, a ellos hay que comenzar a llamar. Pero en este caso en específico
Hay que respetar la voluntad del No hay causante. para dónde, ¿verdad? No hay Nos para vamos dónde. con esta información a nuestra primera pausa comercial. A usted, amigo televidente, le pedimos que no nos cambie, no sin antes recordarle que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros y por supuesto buen provecho si a esta hora de la mañana pues ya disfruta su bendecido desayuno. Les saluda Cecilia Navarrete y esta mañana me encuentro muy bien acompañada del abogado Miguel Vélez, con quien estamos hablando todo el proceso que usted necesita saber para la aceptación de herencia. Vamos a conocer también qué sucede cuando el fallecido pues ya ha dejado un testamento y en este testamento, pongamos un ejemplo, es un terreno bastante amplio, bastante grande, dividido en varios hijos. ¿Qué es lo que procede en este caso? ¿Ponerse de acuerdo entre ellos para facilitar el proceso o quién le pertenece mayor porcentaje? Es decir, el fallecido nada más da en general, pero ¿cómo distribuir esa herencia? Ok. En estos casos, vamos a poner un caso totalmente hipotético. Okay. Vamos a suponer que existe un inmueble. Este inmueble tiene 4 herederos. Ya siguieron todo el proceso de aceptación de herencia y al final hay 4. ¿Cuál es el porcentaje que les va a corresponder? Sería el 25%, porque no tenemos, el causante jamás dijo, jamás estableció, mire, tanto es para esta persona, tanto para esta otra. El causante solo dijo, mire, ellos son mis herederos, son estas personas. Estas personas van a tener el 25% del inmueble. Ahora la pregunta radica, ¿qué es lo que va a pasar en estos casos? ¿Puede existir el caso de una partición de inmuebles? Sí, puede haberlo, pero no sería exactamente partir el inmueble y dejarlo dividido. Ahí depende el caso en específico. Se puede dar en bienes rústicos, porque es complejo cuando es un bien inmueble donde está situado en un lugar urbano, sí, donde está construido. En un bien inmueble es más fácil porque ahí ellos hacen sus cercos. Pero ahora bien, volvamos al caso. 4 personas, 25%, ellos pueden seguir en proindivisión siempre. Eso no hay problema. Existe un cuasi contrato que se llama, que tiene que ver con la proindivisión, es decir, el derecho en comunidad, la comunidad que existe, y ellos pueden decidir de ese inmueble siempre. Pero ¿cuál es el problema principal de eso? Usted no puede vender sin tener la voluntad de los 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo ideal sería hacer una partición, ya sea una partición judicial, ya sea una partición vía notarial, pero que todos estén de acuerdo en poder partir el inmueble en 25%, es decir, 4 partes iguales, y ya las personas van a poder disponer de su porción, ¿verdad? Libremente, ya no van a estar atadas a la voluntad de otras 3 personas. Okay. Eso es lo que generalmente se da. Pero muchas veces se da la problemática de que siempre el hijo más cercano, por así decirlo, yo cuidé a mi papá, en un caso hipotético, pues merezco un porcentaje más que el 25% que mi otro hermano que tal vez está en Estados Unidos, que ya tiene sus bienes muy aparte. ¿Sucede también esta situación? Sí, y la pregunta ahí más que todo sería en la parte judicial, okay, o notarial, porque uno también tiene que verificar esa situación. Si ya se ponen de acuerdo entre ellos, ya es muy diferente. Exacto, ¿verdad? Porque ¿cuál es el parámetro de hacerlo vía notarial? Porque esa es otra pregunta a veces que nos hacen. Mire, ¿cómo puede hacer la aceptación de herencia vía notarial? Okay. Todos tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, es imposible que uno pueda iniciar diligencia. Si no están de acuerdo, tiene que ser vía judicial. Pero si están de acuerdo, puede ser vía notarial. Ahora bien, ¿cuánto me toca a mí? Porque esa es una de las grandes preguntas que a veces hacen, más que todo cuando merezco más, y es muy buen punto el que usted ha manifestado. La ley no establece porcentajes
Y si el testador tampoco estableció, nosotros no vamos a decidir por la última voluntad de él. Ahora bien, todo se va a prórrata del porcentaje. Si son 5, se va a dividir en 5, si son 4 en 4, si son 3 en 3, si son 2 en 2. No podemos nosotros como notarios, ni los jueces pueden hacer eso de decir, es que esta persona ha manifestado que ha estado más tiempo con el causante y le corresponde más. No, a todos les corresponde el mismo derecho, porque el causante jamás hizo diferencia, entonces nosotros no podemos hacer diferencia de ello. Ahora bien, si en un testamento se establece, sí, mi hijo querido, ya sea la última declaración, ¿verdad?, del causante, le corresponde el 50% de todos mis bienes, muebles e inmuebles, ya no ahí es discutir, diferente. Sí. Es correcto, ahí es diferente, porque ya el causante manifestó y dijo, esta persona le corresponde el 50% de mis bienes, muebles e inmuebles de cualquier tipo. O sea, y ahí ya cambia la situación. Pero si el causante en ningún momento hizo distinción, no nos corresponde a nosotros hacerlo. Ok, ¿qué sucede, abogado, en el caso de que el heredero fallezca antes de recibir su herencia? Ok, ahí hay dos grandes acciones, porque así la ley lo dice. Doctrinariamente se conocen como derecho de transmisión o derecho de representación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno prácticamente ve el tronco común. Digamos, esta persona, supongamos el abuelo hereda al hijo y el hijo pues fallece, que es mi hermano, o sí. no, perdón, mi mamá. O sea, digámoslo, sí. Pongamos así. ¿Qué estaría yo haciendo? ¿Aceptando herencia por quién? Por mi mamá, ¿ok? Derecho de transmisión. Ella me transmite por muerte su masa sucesoral. Pero por mi abuelo, yo estaría transmitiendo por representación. Porque la primera llamada a suceder era mi mamá, no yo. Entonces, hay que verificar cuál es el tronco común. Esos son los dos grandes derechos que establece. O sea, es decir, nosotros transmitimos. Si esa persona fallece antes, que le tocaba aceptar y viene el hijo y dice, yo quiero aceptar, tiene derecho. Pero ya no sería una transmisión directa, sino que sería por derecho de representación. Está representando a su mamá, papá, en la herencia que le correspondería si estuviera vivo. ¿El proceso es más largo? No, es el mismo. Solo son como parámetros legales que uno toma y ya uno dice, ok, este es por derecho de representación, ok, por derecho de transmisión. Pero es lo mismo. Ok, de estar todo el papeleo en regla, de estar los nombres correspondientes, de ya haber testamento, de tener beneficiario, ¿cuánto tiempo es el aproximado para que una persona pues ya reciba su herencia después de fallecido el titular? Aproximadamente son 2 meses, pero ¿qué incluyen esos 2 meses? Vía judicial siempre se tarda un poco más por la carga de los juzgados. Yo les puedo hablar vía notarial, que es lo que más conozco y lo que más hago. Los pasos a seguir son solicitud. Uno como notario resuelve esa solicitud. Uno como notario solicita informe a la Oficialía Mayor y a la Corte Suprema de Justicia por si hubo algún testamento, porque uno nunca sabe si esa persona atestó o alguien ya aceptó herencia por esa persona. Posteriormente a ello, uno emite edictos y esos edictos se tienen que publicar en 2 diarios de mayor circulación nacional y en el Diario Oficial una vez. Después de eso, uno tiene que esperar esas publicaciones, resolver que se admiten las publicaciones y posteriormente emitir la resolución final. La resolución final se protocoliza, la resolución final se publica en el Diario Oficial y en un diario de mayor circulación solo una vez. Y ya con eso uno puede decir, ok, ya esta persona acepta herencia. Todos esos pasos que yo he mencionado se hacen aproximadamente en 2 meses. ¿Cuáles son las complicaciones que a veces uno se encuentra? Generalmente en el Diario Oficial. El Diario Oficial siempre, por regla general, tiene un desfase de 15 días. Entonces a uno le pueden decir, ok, tu publicación va a salir el 15 de agosto. Sin embargo, ahorita el Diario Oficial tiene un retraso de 15 días. Sabemos de que van... Prácticamente un mes. Exacto, prácticamente un mes es de esperar esos edictos. Entonces, esos son los problemas que se pueden ir generando, pero he estandarizado el proceso y he llegado a la conclusión que en 2 meses esa persona ya tiene su resolución y su protocolización. Ahora bien, ¿qué es lo que sí? Porque a veces uno como notario solo entrega el documento y las personas no le consultan y uno no ahonda más en el caso, ¿verdad? Yo por regla general siempre les digo, miren,
cuando ya tengan la resolución, vayan a donde existe el registro del bien que está heredando. Si es bien inmueble, CNR, usted tiene que asentar la aceptación de herencia para que el antecedente registral aparezca a su nombre. Si es un vehículo, tiene que ir a hacer Trasén para que ellos, por ser la concesionaria del registro público de vehículos automotores, puedan asentar el bien mueble, que en este caso el vehículo, a su favor. Así es como se van viendo. Cada caso en específico tiene sus variantes. Aceptar herencia 2 meses, pero sigue ese paso extra que se tarda dependiendo de los registros. Muy bien, toda esta asesoría la podemos encontrar con usted. Sí, claro. ¿Podría brindarnos el número de teléfono, el nombre de donde usted representa, para que nuestros amigos televidentes pues tomen nota y digan, pues yo estoy haciendo este proceso, me voy a contactar con el abogado? Sí, claro. Nosotros nos llamamos Bufete Belis Deras y Asociados. Nos pueden llamar al 7688-1601 y pues va a ser un gusto atenderlos. Estamos sobre la 29 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, edificio 647, local 9, en San Salvador. Ok, y siguiendo con nuestra entrevista, aprovechando acá toda la experiencia de nuestro abogado y notario, vamos a conocer también el tema de las herencias para aquellos cónyuges, es decir, es una problemática bastante grande. El cónyuge recibe una herencia, se separan, la persona separada, por así decirlo, tiene derecho también a esta herencia, estando es complicado dentro del contexto sí, de matrimonio. Sí, es bien complicada la situación. ¿Por qué? Porque A menos que lo haga escondida, que reciba el bien escondido. sí, es que es bien complicado porque Ok. me está poniendo 2 casos bien contradictorios. Porque no pudiera existir conviviente al haber cónyuge, Sí, pero generalmente es lo que pasa. sucede, sí. Entonces, si volvemos al parámetro de establecer si hay testamento o no. Ok. Si hay testamento y el causante en su momento dijo, mire, yo se lo voy a dejar a mi conviviente, no se lo voy a dejar a quien alguna vez fue cónyuge, hay que respetar la voluntad, lastimosamente. Sin embargo, de este lado, donde ya la ley llama a los posibles herederos, por prioridad Ok. es la cónyuge o el cónyuge. Y posteriormente, si no lo hubiere, van los convivientes. Entonces, Pero perdón, hay muchas, en un paréntesis, hay muchas personas también que están separadas y siguen casadas. Es decir, aquí la persona, si se da cuenta, también aplica sí, para poder claro, reclamar su parte. claro, puede aplicar. Ok. Si una persona, porque ha pasado, yo tuve ¿Ya ha una tenido aceptación, casos? yo tuve una aceptación de herencia donde ellos estuvieron separados antes que él falleciera. Él falleció en el 2000, 7 de marzo del 2000, si no me recuerdo, y aceptaron herencia en el 2023. Ok. Ya la persona, pues biológicamente, 90 años, ¿verdad? Ya no podría relacionar las partidas como les mencioné anteriormente en el programa, ¿verdad? Pero la señora ya no convivía con él, pero ella fue quien aceptó herencia. ¿Yo le podía negar el derecho? No podía negarle el derecho, porque ella es legalmente, sigue siendo su esposa en registro, pues. Entonces no podía yo venir a decirle, mire, disculpe, no puedo seguirle el proceso, porque a mí la ley me lo permite. Yo, si todo está en regla, no puedo decirle que no. Es más, yo me metería en problemas si le dijera que no a ella. Sí hay casos bien complejos donde otra variante es, mire, me separé hace muchos años y ahora yo estoy con esta persona. Entonces lo ideal que sería, mire, divórciese. Mire, haga todas las diligencias. Pareciera recible, pero hay muchas personas No, que pasan sucede. años con el apellido de casada. Es ¿verdad? correcto, sucede. ¿Y cuál es el gran problema? Cuando esta persona fallece. Yo por eso recomiendo que todas estas situaciones las aborden con alguien que sabe del tema y que se asesore bien jurídicamente y que arregle todos sus papeles, porque eso sucede. Es bien común ver que no hay ni testamento y que esta persona que está aceptando es la esposa que ya no convive con él y la conviviente es la que se queda. Bueno, y Pero está el entonces me apellido. toca a mí, ¿verdad? Sí. Entonces hay una serie de problemas que se van dando y yo tengo que darle prioridad a quien mejor derecho tenga. Ok, otro de los casos que me gustaría también conocer es el tema de que
¿Qué pasa si están separados? La persona pues recibe la herencia y como ya sabe de cuestiones de procesos legales, pues vende los bienes a escondidas. Si la otra persona se da cuenta, ¿todavía estaría en derecho de reclamar o ya no hay nada que hacer? No, lastimosamente ya no hay nada que hacer porque en todo este proceso que anteriormente les manifesté, desde la solicitud, publicaciones, cuando ya uno emite la resolución final y la protocoliza, esa persona ya es heredera completa, total, con beneficio de inventario. Exacto. Él puede hacer lo que él quiera. Nuestro Código Civil dice de que ellos siguen la personalidad del causante. Es decir, esta persona se pone como que fuera el causante y puede decidir libremente del inmueble. Si al final quiere vender y viene alguien y le dice, pero ¿por qué vendiste? No dijiste nada. Bueno, no tiene por qué hacerlo legalmente, porque ella es dueña, ella puede decidir. La persona puede decidir por él. A diferencia que se dé cuenta y entren en esa discusión, ¿verdad? Sí, porque ¿cuál es otro problema que se da? Que nosotros como notarios muchas veces nos vemos en la necesidad de seguir la ley como corresponde. Sí. ¿Qué pasaría si en el caso de aceptación de herencia, lo normal es que nosotros sigamos todo el proceso sin ningún problema? Pero ¿qué pasaría si en el momento en el cual uno publica los edictos, uno tiene que colocar, miren, en la oficina del abogado y comienza a hacer una redacción, se está aceptando herencia por parte de esta persona? Entonces, tienen 15 días para lo cual usted puede venir a mi oficina y decir que se opone. ¿Qué pasaría si esa persona se opone? En este caso, llega una persona y mire, yo tengo mejor derecho y aquí le pruebo, mire, yo tenía un testamento. Puede suceder que nosotros comencemos a hacer el proceso de aceptación de herencia, que haya un testamento, pero que posteriormente haya otro testamento que nadie sabe. ¿Qué tengo que hacer yo como notario? Me tengo que excusar de seguir conociendo y remitir las diligencias al juzgado competente. Entonces ya no sigue en la parte notarial, sigue en la parte judicial. Yo como notario ya cumplí, digamos. Pero ese pleito, porque ahora ya no sería de común acuerdo, sino sería un pleito, se tiene que decidir en el juzgado, ya que el juez natural tiene que decidir sobre estos casos. Si ya sigue siendo de forma unánime, de que todos están de acuerdo, sí es notarial. Pero yo como notario tengo que remitir esas diligencias, ya no me correspondería ese pleito resolverlo a mí, ¿verdad? Proceso bastante complejo, ¿verdad? Nos vamos con esta información también a pausa comercial. Amigo televidente, no nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros. Esta mañana estamos abordando un tema bastante interesante acerca de las herencias, cómo aceptarlas, el proceso que se realiza y por supuesto la importancia que tiene que usted desde ya realice un testamento. Vamos a conocer acerca de cómo es posible saber las deudas que tenga un fallecido, es decir, la persona puede aceptar o renunciar a su herencia. Es correcto. Mire, dentro de los derechos que como herederos tenemos, uno de ellos es repudiar herencia. Generalmente, cuando una persona tiene muchas deudas, ¿esas se pueden heredar también? Sí, las deudas se pueden heredar. Sí, es importante que la población lo conozca. Sí, las deudas se pueden heredar, siempre y cuando no se establezca que se acepta por beneficio de inventario, y ahí es donde quizás está la fórmula, porque a veces las personas dicen no aceptes esa herencia porque deuda vas a agarrar. Sí, es cierto, pero ¿en qué caso aplicaría esto? Por ejemplo, ¿una hacienda? Sí, podría ser que esta hacienda nunca pagaron impuestos y le deba al fisco una cantidad extremadamente exorbitante. Y para recibir yo esta herencia de la hacienda tengo que hacer todos los pagos necesarios. Es correcto. Okay. O sea, para inscribirlo más que todo, porque tiene que estar libre de todo impuesto. Pero ¿cuál es el gran problema? Mire, va a recibir más deuda de lo que va a ingresar. ¿Verdad? Esta persona tiene dos opciones: aceptar herencia con beneficio de inventario, es decir, yo me someto a las deudas, pero conforme al patrimonio que esta persona dejó. De lo contrario, yo no me voy a hacer responsable de nada. Pero también puede decir, mire, decido mejor repudiar herencia. ¿Qué es lo que se hace? Se levanta un acta
mediante la cual manifiesta que de forma voluntaria ella está repudiando totalmente la herencia. También puede suceder el caso, mire, yo la verdad que no quiero saber nada de eso, sí tengo derecho, pero mejor te lo voy a vender el derecho a ti. Entonces se procede a hacer una escritura de cesión de derechos hereditarios. Yo estoy cediendo a la otra persona el derecho que a mí me corresponde por ser heredero. Entonces se pueden generar esos documentos. Y la otra persona igual está sujeta a su decisión. Sí, es que la otra persona sigue sujeta a eso. Es decir, si la persona cede, la otra persona tiene que estar consciente también, quien recibe la cesión, de que va a tener que someterse a las deudas que existan. ¿Cómo se puede identificar si una persona tiene deudas? Hay bastantes instancias. Habría que ver la superintendencia del sistema financiero, que es la que regula y todo el corporativo bancario. Informes de probidad, estamos hablando también. ¿Perdón? Informes de probidad. También se podrían verificar los informes de probidad de la Corte Suprema de Justicia, si esta persona funge un cargo público, ¿verdad? Que sería un poco más fácil porque ahí se determinan, más rápido. Es más rápido determinar qué es lo que se tiene, porque lo que declaró. También se puede verificar en las alcaldías pertinentes, porque ahí sí se llevan las cuentas corrientes de los inmuebles. El CNR también es un lugar muy bueno para investigar, porque las hipotecas de los inmuebles están activas, entonces ahí uno verifica más o menos cuál es la deuda. Ya sabe, por ejemplo, le debo a esta cooperativa, ya me acerco a la cooperativa, mire, fíjese que mi papá o cualquier persona falleció, o mire, esta persona me dejó una herencia, yo quiero saber cuáles son las posibles deudas que existen del causante. Y ya la persona se va formando su idea y ya decide al final, ¿lo acepta o no acepta? Muy bien, en este caso, abogado, sabemos también de que muchas personas pues se han hecho de sus inmuebles, de sus bienes, por medio de créditos, y estos inmuebles quedan como garantías de estas casas de financiamiento. Estamos hablando de bancos, estamos hablando de cooperativas. Ellos podrían en dicho momento, por algún acuerdo firmado, si la persona fallece, pues nos quedamos con el inmueble, no vamos a perder. ¿Sucede eso? Lo ideal sería que no suceda. Okay. O sea, y lo estoy poniendo desde el plano legal, que no suceda, pero comúnmente sucede, porque no es lo recomendable o lo legal que no suceda. Okay. Primero hay que verificar de qué bien inmueble estamos hablando, sí, porque hay un único caso donde el bien inmueble es inembargable. Es decir, que imagínense, dejó de pagar y esta persona viene a tratar de embargar el inmueble. Solo aquellos inmuebles que están afectos al Fondo Social para la Vivienda son inembargables, ya sea de créditos personales, créditos hipotecarios. Muere la persona y queda a cero ya. No que queda a cero, simplemente no puede perseguirlo nadie más que no sea el Fondo Social. ¿Por qué hablo acerca de esto? Porque lo ideal sería ver cómo está el inmueble y acercarse a la cooperativa, al banco, al fondo y decir, mire qué está sucediendo, ¿verdad? Para poder sanear la cartera de deuda que se tiene del causante y no perder también el inmueble, ¿verdad? Porque si le costó al fallecido, pues no es justo, ¿verdad? Que lo pierda yo, habría que ver qué está sucediendo con el inmueble, ¿verdad? Muy bien, en ese caso, por ello es la importancia que tiene que las familias de algunas personas de que ya fallecen, pues puedan llegar en manos de un profesional y poder asesorar y poder escuchar todo el proceso que tiene que realizar. No es tan fácil de decir, solo me voy a presentar a firmar, sino que es importante conocer, como ya dijimos, todos estos procesos, si la persona tiene deudas, si la persona ha adquirido créditos, muchos puntos en los que ustedes también pues están asesorando a las personas. Realmente lo ideal sería que la persona se acercara. Estamos a su disposición para que lo puedan hacer, porque cada caso tiene sus variantes. Por regla general uno puede venir y establecer el procedimiento general de aceptación de herencia, pero cada persona tiene su realidad y uno tiene que adaptarse y verificar cómo poder ayudarle en sus casos específicos, porque ahorita me estoy acordando de un caso. No fue mío, pero sí de una u otra forma lo asesoré. Estas personas eran herederas de una herencia que quedó en tiempos de guerra, porque en el tiempo de la guerra muchas personas se fueron de su lugar de origen, dejaron todo. 25 años después comenzaron a hacer el proceso de aceptación de herencia, comenzaron a ver varios parámetros.
y se logró determinar que eran herederos de más de 10 manzanas de terreno en San Vicente, por cierto. Entonces, ellos lo que hicieron en su momento fue cederlo, porque dijeron, no, ¿y para qué? Si al final quizás el abuelo no dejó nada. No sabían. No sabían. Tiempo después se enteraron de esas manzanas de terreno. Ya ¿Cuál no fue el podían- no se problema? podía Ya no reclamar. podían reclamar. Entonces lo ideal es, miren, si tienen una leve sospecha de que pueden ser herederos de alguien que ha fallecido, pues acérquense a la oficina y nosotros con gusto los vamos a apoyar. ¿Hay un tiempo límite para la persona renunciar a su herencia? ¿Hay un tiempo límite para que esta persona pueda reclamar su herencia, licenciado? La verdad es que el Código Civil habla de una acción ordinaria. Okay. Dice de que la acción de aceptación de herencia prescribe en el término de 30 años. Pero la persona puede aceptar herencia en cualquier tiempo. Okay. O sea, sé que parece una disyuntiva porque puedo establecer yo que solo 30 años se puede hacer. Pero no, tiene sus razones procesales, que la verdad que no me alcanzaría el tiempo para explicarles las razones, pero sí, la persona puede aceptar herencia en cualquier tiempo, siempre y cuando tenga el derecho para hacerlo. ¿Y para renunciar también hay un tiempo límite? No, no hay un Tampoco. tiempo límite, puede renunciar en cualquier tiempo. Estas personas renunciaron 25 años después. Entonces, no. Si estamos hablando en el caso de bienes raíces, de terrenos, hablando de lo buen salvadoreño, el proceso para poder aceptar una herencia, también la persona puede solicitar un valúo de ese terreno, puede solicitar aparte una investigación. Sí, se puede hacer una investigación registral, sí, se puede hacer un valúo. Es determinante para el proceso de aceptación de herencia, quizás para valorar y estimar costos y de establecer si es viable o no aceptar herencia, pero en el proceso como tal de aceptación de herencia nos es indiferente la cantidad. Lo que a nosotros nos interesa como notario es establecer que existe el inmueble y está a favor de quien falleció. Ya el tema de venta o el tema del valúo, ya es cuestión de ellos si quieren al final decir, sí, vale la pena gastar esta cantidad porque voy a tener una cantidad superior si llego a vender el inmueble. Ok, antes de irnos a pausa comercial, ¿qué sucede, abogado, en el caso de que no hay heredero, no hay una institución tampoco de beneficencia al que vaya a quedarle el bien inmueble o cualquier tipo de bien que tenga la persona que acaba de fallecer? ¿Para dónde van esos bienes? En el caso extremo, que no haya nadie que pueda ni que reclamen ni nada. Ni que reclame nadie, ni que, o sea, que exista el bien inmueble, digamos ahí. El último escañón del artículo 998 para poder aceptar herencia es la Universidad de El Salvador. Es a quien le correspondería por ley de ser heredero. Muy bien, bueno, ahí teníamos una duda más resuelta. Muchísimas gracias, abogado. Nos vamos a pausa comercial. Amigos televidentes, no nos cambie, ya retornamos para finalizar con su espacio de entrevistas de Enfoque. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado al final de su espacio de entrevistas. Esta mañana nos acompaña el abogado y también notario Miguel Vélez, con quien hemos estado abordando el tema acerca de las herencias, el proceso legal que usted debe realizar. Y a manera general y un poco resumida, él nos va a compartir qué es lo que usted debe hacer en dado momento, pues ya tiene la leve sospecha de que es beneficiario, de que puede heredar cualquier bien o inmueble. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí lo que me corresponde es decirle a mí como notario que se acerque a la oficina. Aquí están nuestros servicios, acérquese a la oficina. Podemos hablar acerca del tema, cada caso tiene su complejidad, pero en síntesis lo ideal es que usted sepa que posiblemente es heredero y tenga en regla sus documentos. Okay. Es de verificar el tema de que si esta persona no ocupó otro nombre, porque a veces sucede. Es de sacar las partidas de nacimiento, partidas de función, es de ver si estos herederos van a aceptar, si quieren repudiar, si quieren ceder su herencia. Acérquense a la oficina, podemos conversarlo, iniciamos el trámite por la solicitud notarial y comenzamos cada una de las etapas que yo anteriormente les especifiqué
Generalmente los gastos se dividen en honorarios y también en temas de publicación, porque las publicaciones son totalmente aparte, que se pagan ya sea en el diario de mayor preferencia, ¿verdad? Y en el diario oficial, que por ley es obligatorio pagarlas. Y después, pues ya teniendo la aceptación de herencia, nosotros le podemos apoyar en qué inmuebles o muebles son los que el causante dejó en vida para poder registrarlos a su nombre, ¿verdad? Okay. Pero sí estamos a sus servicios. Un coste aproximado, abogado, de las personas que están en este proceso, que ya tengan una idea. Recordemos que esto varía dependiendo mucho del tipo de inmueble, dependiendo mucho de diferentes razones, los procesos que las personas tienen que realizar. Un coste estimado. Un coste estimado de la tramitología, por decirlo así. Correcto. Va a depender bastante del diario en el cual se publiquen, porque el costo extra que a veces uno se encuentra son las publicaciones. ¿Cuántas publicaciones son? Podemos hacer la cuenta. Se publica una vez en el diario oficial, 3 veces consecutivas en 2 diarios de mayor circulación nacional. Tenemos 7 publicaciones que se tienen que hacer. Al final, ya cuando se acepta herencia, se hacen 2 publicaciones, una en el diario oficial y una en un diario de mayor circulación una vez. Estamos hablando de 9 publicaciones que se hacen en los diarios. Ahora bien, un costo aproximado, y esto no quiero decirlo y quiero dejar claro de que no que estoy hablando, puede variar porque cada institución pone sus cantidades, pero aproximadamente entre 125 y 150 costos de publicaciones. Total. No estoy hablando solo de una etapa, total. Puede variar a menos, puede variar a más, pero el costo estimado por ahí anda. Ok, y el llamado también para aquellas personas, pues como ya dijimos, de que estén deseosos de poder realizar un testamento. Ya sabemos de que puede incluso, hay problemas de quién se va a quedar el perrito, usted puede asesorarse con un abogado también. En este caso, ¿cómo sería? ¿Pueden acercarse donde está usted? ¿Pueden llamarlo a usted? ¿Cómo sería este proceso para que las personas, nuestros amigos televidentes que nos están viendo, pues digan, pues ya me animé, yo quiero dejar un testamento para evitar una larga problemática a mi familia? Sí, claro, nos pueden contactar al 7688-1601. Pueden acercarse a las oficinas del Bufete Belideras y Asociados. Estamos en la 29 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, edificio 647, local 9. Redes sociales, Facebook, en Instagram también nos pueden encontrar como Bufete Belideras y Asociados. Y sí, estamos a sus órdenes para poder asesorarles. Lo ideal, y vuelvo a establecer en todo el programa, lo he dicho, es que tengan sus documentos en regla. Arréglenlo antes, porque cuando vienen estos temas que nosotros creemos lejanos, pero siempre se acercan, existen problemas. ¿Qué deben llevar, abogados, las personas? Primero es tener la cita, ¿verdad? para que puedan llegar. Y no puedo quizás decir taxativamente los documentos que tienen que llevar. Depende del caso, pero siempre en las aceptaciones de herencia se ocupan partidas de nacimiento de los herederos, partidas de función del causante, y ahí se va viendo en el camino si alguien va a repudiar, alguien va a ceder, o si existe el papá está vivo, habría que ver, pero generalmente eso es lo que si usted me dice, yo tengo derecho, yo creo que yo tengo derecho, veamos el caso, presénteme la partida de función, presénteme la partida de nacimiento, y en el camino vamos viendo qué otros documentos es necesario. Excelente. Quiero agradecer infinitamente el hecho de habernos informado esta mañana. Yo sé que nuestra población televidente pues despejó muchísimas de sus dudas y esperamos tenerlo nuevamente acá con nosotros, y como siempre un placer poder conocer con base a toda esta experiencia. Muchísimas gracias, Cecilia, por la invitación. Así es, y muchísimas gracias también a usted, amigo televidente. Nos vemos en una próxima emisión, por supuesto, de su espacio de enfoque.